Eh, Les quiero felicitar porque a pesar de las fiestas de ayer, están aquí. No, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Es realmente increíble poder estar en familia casi, ver tantas caras conocidas. Eh, Quisiera primero agradecer sobre todo al festival, porque es la primera vez que se hace una mesa de transmasculinidades y qué importante de hablar de esta identidad que realmente nos han invisibilizado durante tantos años, ¿no? Eh, Decirles que esta charla solo es posible gracias a la Agenda 2030, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pensé que íbamos a tener intérprete, pero espero que nadie tenga... Sí. Ah, muchísimas gracias a nuestra intérprete. Bueno, cualquier cosa les pediría que habláramos un poquito más despacio para que todo el mundo pueda acceder a esta charla. Dicen que los espacios seguros no existen, pero ojalá podamos construir uno entre todos hoy, un espacio en donde sea antirracista, un espacio antigordófobo, antitransfobo, antihomófobo y anti todas las cosas que se tienen que ser, ¿no? Por ahí dicen que anticapitalista también está bien serlo. Entonces, bueno, yo siempre les propongo que las preguntas que tengan las hagan desde el afecto, más allá de desde el respeto. No, porque cuando se tiene afecto se va un escalón más allá. Me veo en el otro, en Leotre. Es un honor para mí como persona transmasculina dentro del espectro no binario, indígena descendiente, presentar esta mesa porque los hombres trans y las transmasculinidades no solamente hemos estado invisibles en la industria audiovisual, sino también en el cotidiano, en el día a día. Hay muchas agendas políticas que se han confrontado con nuestras identidades, asignándonos privilegios que no nos competen, esos privilegios que se guardan bajo un paraguas de la cisgeneridad. Para quien no lo sepa, lo cisgénero es lo contrario a transgénero. Y muchas veces a las personas transmasculinas nos leen desde este privilegio de ser hombres o parecer hombres, injustamente, porque es que si el tema de género fuera simplemente estético, pues estaríamos simplificando la complejidad humana demasiado, ¿verdad? Entonces quisiera proponerles abrir esa mirada y que esta charla no sea sobre nosotros, sino también sobre ustedes. Porque hay una cosa de la invisibilidad y la falta de referentes, y es que causa soledad. Y esta soledad para las personas trans es la que causa suicidios cada año. Como investigador, no les tengo el dato porque creo que hay datos que son dolorosos y es preferible no hablarlos. Pero sí quisiera que entendiéramos que los suicidios son asesinatos sociales y que con solamente una persona que sea asesinada ya estamos fallando como sociedad. Y es por esto que quería proponerles empezar con un minuto de silencio para todas esas personas de verdad que mueren alrededor del mundo por estos asesinatos. Y especialmente quiero recordar a una compañera artista, escritora, que también pertenecía a la industria audiovisual, que se llama Roberta Marrero, que falleció este año, y quisiera dedicar también este minuto de silencio para ella.
Qué bonito cuando un minuto se extiende tanto. Muchas gracias. Pero bueno, también hoy no hemos venido solamente a hablar de los problemas, también tenemos mucho que proponerles, mucho por hablar. El audiovisual tiene ese potencial de ser un transformador social y cultural en potencia, ¿no? Según el Observatorio Audiovisual Europeo, en el informe de de Yearbook Key Trends, España se posiciona como uno de los 5 mayores mercados audiovisuales en Europa. Y según otro estudio, que es el P&C Entertainment and Media Outlook, se espera que la industria audiovisual dentro de los próximos años crezca un 2,8%. Eso en España se traduce a un 3,3%, o sea, un 0,5 más. Es decir, aquí en España se están produciendo referentes no solamente para consumirlos localmente, sino para toda Latinoamérica y, bueno, finalmente para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más alargues, les voy a presentar, porque estoy muy bien acompañado, estoy muy feliz de estar con estas personas que admiro y que adoro. Está Afio Coñeco, quien es director y guionista italo-chileno. Gana el Biznaga de Plata en el pasado Festival de Málaga con su cortometraje Chao Bambina y actualmente acaba de terminar de rodar Este cuerpo mío, en donde explora las masculinidades trans. Paralelamente se encuentra en fase de desarrollo con Mapá, su primer largo de ficción, el cual acaba de salir de la residencia de Academia de Cine. Do Bofill es una persona trans no binaria masculina, es actor, director de casting y coach de actores, titulado y licenciado en Artes con mención en actuación teatral por la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile y coach certificado. Ha sido ayudante de dirección de casting en proyectos como Asbestas, Cerdita, La consagración de la primavera, entre otros. Y director de casting de Anecumen y entró con un hacha, donde también trabajó como coach actoral. Ese es Do. Charlie Bujosa Cortés, en 2019 dirige y produce Bubota, su primer cortometraje. En 2021 funda la productora Mansalva Films, desde donde ha producido el cortometraje de animación Todo está perdido, nominado a un Goya en el 2024, y el documental Una zona jardinada, ganador de Documenta Madrid en 2023. Charlie, por favor. Bueno, y si algo se puede decir de las transmasculinidades es que nos vestimos muy bien. Por favor. Por favor, shout out a todos los peluqueros. Y hay alguien que debería estar en esta mesa, pero no ha podido estar por problemas de salud, pero nos ha mandado un video, entonces, por favor, si podemos. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Soy Ignacio Amador Rodríguez, actor de Los días afuera y de Reas. Tengo 40 años y quería agradecer a la mesa, a los chicos que me invitaron a participar. Me habían invitado a participar físicamente, pero por un problema de salud, un diagnóstico de cáncer, no puedo estar ahí presente, pero agradecer infinitamente que facilitaron para que yo esté hoy transmitiendo lo que es ser una persona trans, en mi transición y algunas cosas que voy a decir a continuación. Bueno, mi transición en lo personal no fue nada fácil porque estábamos en otro tiempo y no teníamos los derechos conquistados que tenemos ahora, que ahora puedo tener un documento con mi identidad y autopercibirme de manera como yo lo decida. Sin embargo, lo legal ayudó, pero la realidad falta lograr la verdadera inclusión, no ser solo un cupo trans, que se traduzca en prácticas reales de inclusión. La industria audiovisual podría ser lo más innovador en convocar a chicos como yo en papeles de personajes
que no necesariamente me hagan hacer un papel ceñido a mi identidad trans. Esto podría ser imitado por otras industrias. Yo, Nacho, quiero ser convocado como protagonista, como un pibe que se llame Ezequiel o Pablo, y que es un pibe más de la trama. Es un pibe más de la trama. Me gusta pensar que hay esperanza en lograr algo así como un verdadero cambio. Leí por ahí algo que escribió Antonio Gramsci: vislumbro un horizonte incandescente. A la salida encontrarán un poco de pañuelos por si tienen ganas de cualquier cosa. Pero sí, muchísimas gracias a Ignacio por mandarnos este video. Quisiera, antes de seguir adelante, problematizar, porque esta charla tiene la palabra inclusión y la palabra Iberoamérica. Y quisiera problematizarlas porque aquí vinieron para el chisme, ¿verdad? Eh, Primero, decir que, bueno, la inclusión, tenemos que empezar a entender quién incluye a quién, ¿no? Cómo somos invitados a entrar hacia qué espacios. Me gustaría que lo usáramos como reflexión. Y recalcar que Iberoamérica es una ficción colonial. Nada tiene que ver el cine que se crea en Latinoamérica, que se crea en España. Y creo que desde el Festival de San Sebastián podemos tener una mirada más amplia hacia, listo, cómo democratizamos el cine y llegamos a esos lugares en Latinoamérica, pero también cómo hacemos que estos lugares vuelvan a este festival, ¿no? A lugares como este festival. Solo para dejar ahí ciertas dosis, si quieren nos tomamos un café más tarde, o mejor unas cañas. Y bueno, quería empezar con Charlie, porque tú eres a tope. Tú eres un pionero en ser productor no binario, quizás muy único en tu especie. Y claro, has tenido que lidiar con eso hemos tenido que lidiar las transmasculinidades y las transfeminidades, que es navegar la burocracia. ¿Cómo esto te ha presentado algunos obstáculos como productor? ¿Qué nos puedes hablar de ese puente entre estas entidades mayores, ¿no? En el momento de financiar un proyecto, por ejemplo? O sea, vamos al bistec. Vamos al bistec. De seitán. Ya. Bueno, primero yo quería como mencionar que cuando yo decidí como adentrarme en el mundo de la producción, decidí hacerlo un poco a lo loco. Es decir, yo tenía como una intuición que me llevaba a pensar que había como que una necesidad de ocupar ese espacio, y también estaba en un momento vital en el que empezaba como a tomar conciencia de mi identidad. Entonces esto era un poco todo muy loco en ese momento. Tardé tiempo en darme cuenta de que probablemente, y espero que alguien me corrija pronto, soy la única persona trans produciendo en este país con productora propia, lo cual genera algo muy interesante y un poco triste también, y me encantaría que fuésemos más. Porque siempre que nos juntamos en cualquier espacio a conversar sobre cómo podríamos hacer, casi siempre acabamos como en el mismo punto, que tiene que ver con necesitamos ocupar toda la cadena de producción, desde el principio hasta el final, y yo creo que ojalá también la distribución y la exhibición. Pero siempre hay como un lugar que es la producción, donde parece que se pone el freno a todo y donde parece que no conseguimos como romper con algo más, que no sabemos todavía qué es, pero que se está construyendo y que está, ¿no? O sea, se respira en el aire, pero hay una necesidad de romper a algo más, y parece que siempre la producción pone como un freno ahí, ¿no? Entonces, aparte de que hay gente maravillosa que no necesariamente es trans, pero que está apareciendo dentro de la industria del cine diciendo, oye, vamos a hacer las cosas de una manera diferente, es verdad que creo que simbólicamente está muy bien empezar a ocupar muchos espacios. Entonces, digamos que desde ahí
que quiero como trabajar, ¿no? Como desde el lugar de poder abrir esa pequeña puerta que pueda significar que vengan muchos más después y que a la vez como pueda plantear un modelo como de integración en la industria que también plantee que las cosas tal y como venimos imaginando que son así porque alguien empezó a hacerlas así, pero no necesariamente tienen por qué ser de una manera muy concreta y quizás nuestras existencias también abren a un lugar en el que podemos imaginar otras maneras de existir y otras maneras de hacer las cosas. Y a partir de ahí, pues ya nos juntaremos todos y ya veremos a dónde llegamos y lo que hacemos. Pero entonces, yo estoy como muy agradecida desde el principio, como sobre todo a muchos espacios de residencias y laboratorios, porque a priori no era fácil entrar y en como pocos años creo que he conseguido hacer cosas bastante interesantes, aunque soy un bebé de la producción todavía. O sea, espacios como la incubadora, como las residencias de la academia, como Ikusmira Berriak, que tenemos un proyecto aquí este año, han sido espacios que realmente han ayudado a hacernos existir y eso es así. A eso se le suma la parte, porque todo el mundo quiere tenernos cerca, eso también somos conscientes de que somos bastante Dilo. Sí, o sea, bueno, eso es así. Todo el mundo quiere tenernos cerca, pero yo quiero pasta. Sí, porque es que es como relativamente fácil poder decir que quedamos bien, que o sea, somos una cuota, que ocupamos un espacio, que existimos, que nos ponen a veces a competir entre nosotros de alguna manera que no estamos dispuestos a asumir ni a aceptar y que no nos interesa para nada y que no va a pasar, pero que al final es como hay que elegir a une de nosotros entre un montón de gente cis porque que de repente un mismo espacio lo ocupásemos 3 o 4 sería como un delirio que es muy parecido a lo que les pudo estar pasando a las mujeres cis en un momento dado, que por suerte y muy agradecida por todo el trabajo que se ha hecho, empieza a no ser tan extraño cuando de repente en una mesa o en un sitio o en una resolución o donde sea, pues hay una ocupación de ese espacio de una forma un poco más cómoda y más amable. Entonces, creo que en el fondo es como un trabajo parecido, pero con nosotros. Entonces, soy productora y quiero pasta, eso ya lo he dicho. El tema de los dineros y las subvenciones y todo esto. Yo, de momento, tengo una ratio de éxito bastante alta. También es verdad que el nivel de exigencia que nos ponemos es como descomunal. Es como ese punto que tiene que ver con también una especie de paternalismo y una necesidad de demostrar que la gente trans somos la leche a pesar de. ¿No? Es como, jo, esta persona es muy lista, a pesar de... Es como... Sí, tú no, pero yo... Y entonces es como todo el rato tienes que estar demostrando y no nos importa porque es como ese ejercicio casi, pues podríamos decir, político de ocupar ese espacio y vamos con todo, ¿no? Entonces trabajamos mucho, trabajamos muy duro y procuramos hacer las cosas de una manera que sea como excelente. Entonces, de momento, la ratio de éxito con las subvenciones que voy pidiendo es bastante alta. Hasta que llegamos a un punto, que es el que quieres que llegue y que me estoy resistiendo, que os voy a contar un caso que está vivo ahora mismo y que si por favor alguien va refrescando la página del ICA y sale la resolución de cortometraje, que me lo diga y la leemos aquí en voz alta. Estamos haciendo un cortometraje que no voy a señalar a la persona que está aquí en el público que lo dirige porque se va a morir de vergüenza, que presentamos a la convocatoria de producción de cortometraje sobre proyecto este año en el ICA. Es una persona transmasculina y cuando estábamos como... Bueno, no sé si todo el mundo sabe sobre cómo funciona la producción, bueno, me imagino que más o menos, pero hay un formulario como de autobaremación en la que tú te autoasignas como los puntos que tienes. Y en esos puntos pues hay muchas cosas que se tienen en cuenta, como la trayectoria de quien dirige, la trayectoria de quien produce,
cuánta financiación has conseguido levantar, y la cantidad de mujeres que hay en el proyecto y si la producción ejecutiva y también el guión y la dirección está ocupado por el espacio por una mujer. Entonces, cuando llegamos a ese punto, aparte de darnos un poco de taquicardia, porque casi todo el rato es como que nuestro lugar en el mundo queda en un sitio en el que no sabemos si nos van a dar una patada o si nos van a dar un abrazo o dónde estamos o si nosotros tenemos que renunciar a algo porque eso se supone, como decía Emilio al principio, que yo qué sé. Nos paramos ahí y dijimos, ¿qué está diciendo realmente este artículo? ¿Qué significa la categoría jurídica mujer? Yo estudio Derecho y ahora mismo resulta que me sirve de algo. Entonces, categoría jurídica mujer, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde va el espíritu de la norma cuando se creó y quiénes somos nosotros? Entendemos que no somos hombres cis y que, de alguna manera, eso existe para amparar unas realidades y nosotros nos sentimos amparados en esas realidades. Entonces, vamos a ponernos esos puntos, porque los merecemos, ya veremos dónde acaba esto, pero vamos a ponérnoslo, por mucho que haya habido como un gesto de hacer un cambio de DNI, hay una realidad que que no puede quedar en un limbo de la invisibilidad, porque se nos pone en un sitio que no es. Entonces, nos los asignamos, sale la resolución provisional y nos dan la ayuda. Que fue muy difícil, pero nos la dieron. Entonces, luego, cuando ahora pues, aportas toda la documentación justificativa de que tienes esos puntos y demás, y en un momento dado, la semana pasada o hace 2 semanas, nos llegó una carta del ICA solicitándonos específicamente que aportásemos el DNI, o sea, una copia del DNI de la persona que dirige. Sin decirnos que era para esto, pero evidentemente era para justificar que tenemos esos puntos. Entonces, junto con bastante gente, otras personas juristas y demás, estuvimos mirando cómo hacerle entender al ICA que esto era de esta manera y terminamos encontrando un artículo en la ley trans del 2023 que habla justo en el capítulo en el que se habla como de los efectos de ese cambio de DNI. Y en ese artículo, que es el 46.5, que os lo iba a leer, pero eso es un rollo, básicamente habla de que las personas transfemeninas serán incluidas en todas esas cuestiones que tengan que ver con generar unos puntos o que favorezcan a esa categoría jurídica mujer, y dice que las personas transmasculinas no deberán devolver ni quitarse las que hayan recibido, por lo que sea, pero luego añade un punto extra que dice básicamente que todas esas cuestiones que hayan generado causa en el momento del nacimiento no se van a retirar. Entonces, entendemos, yo y juristas de verdad, que eso significa básicamente que si nosotros renunciamos a esos puntos es voluntariamente, no por defecto. Entonces, básicamente lo que hicimos es responder al ICA diciendo, bueno, aplicad la ley, o sea, no pasa nada, no os habéis dado cuenta, es nueva la ley, lo entendemos, está todo bien, pero hay que aplicar la ley y la ley dice esto, entonces os aportamos, además del DNI, la partida de nacimiento. Punto. Estamos esperando a ver qué pasa con esto. Entendemos que va a ir bien porque entendemos que es algo nuevo y que no hay jurisprudencia al respecto, pero lo que parecía que podía ser una batalla muy larga y algo como casi de tener que volver a pedir por favor que existamos, parece ser que no hace falta porque ya hay un artículo en una ley que nos ampara, con lo cual si esto termina como esperamos que termine, porque además el ICA no tiene derecho a hacer una interpretación restrictiva de una ley vigente, quiero decir, si no, pues que lo diga un juez y ya veremos qué pasa con eso. Pero esperamos que sí, que sea una alegría para todo el sector, para las 3 personas transmasculinas que están dirigiendo a día de hoy, pero que también suponga como un hito
tanto en el cine como en otras esferas de la vida, porque realmente significa que de alguna manera no tenemos por qué ser borrades. Y eso a mí me emociona un montón, y conseguirlo a través del cine y a través de las subvenciones, que realmente es algo como que nos ubica en la industria como de verdad, no solo por simpatía. Bueno, pues creo que es algo que queríamos compartir para empezar, para que cuando estemos todo el mundo refrescando a la ayuda del ICA y cuando lo veáis... compartir Pues, la incertidumbre y la alegría y todo lo que pueda pasar. Sí, y muchísimas gracias, Charlie, por tu generosidad de compartirnos este caso, porque yo creo que muchas veces pensamos que todo está como muy afuera, ¿no? Pero no, son cosas que pasan en la vida, no solamente pasan en las películas. Y ese es el problema de la falta de referentes en el audiovisual, ¿no? Bueno, es que nos dejas un montón de cuestiones. A propósito, si tienen preguntas, por favor, esperen al final de todo, que vamos a dejar un momento de preguntas. Entonces, si se las pueden anotar, mejor todavía. Yo me di cuenta que no me había presentado. Yo soy Emilio Papamiga. Que no solo la industria me invisibiliza, sino yo mismo. Entonces, bueno, soy director de investigación y de representación. Sí, es representación trans de ODA, el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales. y bueno, también yo creo que Charlie nos levanta varias cuestiones, ¿no? Que quiero también que vayamos reflexionando juntos. Bueno, hablamos del 50-50, de en qué momento vamos a llegar al 50-50 entre, sí, la paridad de, llamémoslo en el espectro binario, hombres y mujeres, ¿no? Que lastimosamente no hemos llegado ahí. Pero ¿y por qué no valdría la pena hablar de un 60-40, un 70-40? Quizás el espectro de mujer también se pueda ampliar hacia otros lugares, ¿no? Solo dejo, tampoco soy jurista, pero sí les juro que ser persona trans en este mundo tan burocrático te obliga a ser jurista, te obliga a ser médico, te obliga a ser enfermero, por la falta de información y por la falta de referentes, ¿no? O sea, si Charlie no hubiera encontrado ese artículo, que lo tengo aquí, lo saqué, pero dije como sí, qué palo leer todo el artículo, si nosotros no lo hacemos, hay funcionarios que no conocen la ley, ¿no? Que no conocen este tipo de cosas. Entonces, mientras más hubiera este tipo de charlas, pues como que más se esparciría. Pasa también en las personas que nos hormonamos, cómo es el desconocimiento de las personas, ¿cómo podría decirlo en no binario? De los médicos, las médicas, les médiques, que no conocen los tratamientos hormonales y terminan por hacer cosas que no deberían, ¿no? Entonces, bueno, creo que en esto, por ejemplo, tú, Afioco, estás grabando, acabas de terminar el rodaje de tu película de Este Cuerpo Mío. Me queda una semana de rodaje. Listo, te queda una semana. Me queda una semana la bendición todavía. para ese. Pero claro, a mí me parece muy complejo, en todo esto que estoy hablando, me parece muy complejo en que tú hagas un documental sobre tu propia transición, ¿cierto? Tú como director, ¿con qué obstáculos también te has encontrado? ¿Qué retos han sido importantes para ti sí, abarcar? Bueno, yo primero quiero agradecer a la Festival de San Sebastián por invitarnos y quiero añadir a esto que ha dicho Charlie, que yo me quiero sumar. Creo que es el momento de sentar precedentes. Es cierto que en la industria somos 4 o 5 hombres trans haciendo cine, no somos más, somos poquísimos. Aquí hay 4 O sea, y estamos aquí la mayoría. O sea, y otro en el público muy importante que es Cande Lázaro, por favor, nuestro director. Pobre. Yo quería nombrarlo, no lo estoy señalando. Entonces creo que es el momento de generar un cambio y plantar una semilla de algo que ahora es una realidad, que hasta hace nada pues no habíamos directores hombres trans. Y lo del ICA, yo ayer mismo tuve un one-to-one con una persona del ICA y bueno, fui directo. ¿A qué viene? Digo, vengo a quejarme. O sea, todo bien, pero vengo a plantar una queja
amablemente, pero creo que es el momento de que se plantee la opción de que no estemos en la cuota de las mujeres, que tengamos nuestro propio epígrafe, personas trans y no binarias, y que tengamos nuestro punto. Creo que eso es algo que se debería conseguir, igual para este año y las subvenciones de este año, ¿no? Pero para igual al siguiente creo que es algo que deberíamos hacer mucho hincapié, porque ahora somos 4, pero espero que vengamos muchísimos más. Y es una realidad y no se está contando con nosotros en ningún tipo de caso. Yo en mi caso, bueno, por burocracias, nacionalidades varias que tengo y drama existencial burocrático, a día de hoy tengo un DNI que no me representa y un género que no me representa y bueno, he tenido ese punto en el ICA, pero es hasta tanto el punto de, como personas, sobre todo como hombres trans, sentirnos que no tenemos este espacio y que no nos lo hemos ganado, que de repente plantearte y sentirte mal por haber conseguido algo y rayarte tú mismo, decir, está bien que yo ocupe este espacio. Es como que venimos de una educación que la tenemos encima, porque venimos de una educación de, como mujeres, y no nos atrevemos a ocupar ciertos espacios, nos da vergüenza, tenemos todavía esta cosa de el impostor, de no quiero gritar muy alto, estoy en un entorno de hombres cis y tú ahí todo chico, de no sé si yo, o de repente ganas una convocatoria, ganas un concurso y aún así te sientes culpable por estar ahí o te sientes que, bueno, ¿me lo está dando solo por ser trans? ¿Estoy cubriendo una copa de pantalla o realmente mi película vale la pena? O sea, yo creo que a la hora de hacer cine ya levantar una peli es difícil, pero como persona trans ya tienes el fantasma que está tucutú, tucutú, tucutú. Yo me merezco estar aquí, está bien que haga yo esto, debería estar otro, debería estar un hombre cis ocupando mi espacio. Entonces creo que es lo más agotador para mí y sobre todo a la hora de haber hecho una película, de haberme expuesto y haberme abierto en Canal, ¿no? Y haber hecho que se abran mis amigos en Canal, porque este señor también sale en mi película. Pronto en Málaga. Entonces creo que, bueno, quería decir esto, que sería maravilloso que 2025 el ICA nos incluyera y tuviéramos nuestro pequeño epígrafe, ya sería bonito, ¿no? Estaría bien, sería un gran regalo de Navidad. Y nada, respecto a levantar una peli, yo en mi caso he de decir que con este cuerpo mío hemos tenido muchísima suerte. Yo veo a compañeros míos en residencias y en laboratorios que de repente están 5 años para levantar un documental. Nosotros también teníamos una urgencia temporal, esto cambia, entonces yo no puedo estar contando una transición 5 años después, era como hay que hacer esta película ya. Y Carolina, Carolina Yuste, que es con la persona que lo dirijo, en realidad nosotros en ningún momento dijimos, vamos a hacer una película de mi transición. No, yo estaba en un proceso vital que estaba prácticamente en la mierda. Empezaba mi proceso hormonal y de repente era como, me acuerdo que íbamos como a hacer unas vacaciones, a despedirnos de Rafaela, que era la persona que era antes, y dijimos con Carolina, ay, si lo empezamos a grabar, y nosotros en realidad íbamos a documentarlo por esta cosa de que yo grabo todo el rato y soy una persona muy pesada, y digo, bueno, ya veré qué hago con ello, y de ahí pues esto siempre decimos Carol y yo que es como las bodas, ¿no? Que de repente tú quieres hacer una cosa pequeñita, quieres hacer un corto, invitar a tu madre y tu padre y de repente se transforma en una película o en una boda de 500.000 invitados. Entonces, esto fue lo que nos pasó básicamente. Entonces, yo he tenido la gran suerte de que he tenido un apoyo desde el principio. Mi repre, Rufranco, que la amo muchísimo, ella dijo, esto no puede ser un corto, esto tiene que ser una película. Y esa persona se empeñó que esto tenía que ser una película y no paró hasta encontrar un productor que nos ha dado la mano y nos ha llevado a conseguir financiación y llegar a festivales y hacer esta película realidad. Entonces te digo que yo soy una minoría porque sabemos lo difícil que es hacer cine y yo he tenido muchas facilidades y he conseguido levantar una película en 2 años, cosa que es casi imposible en esta industria y estamos montando. Pero básicamente mis trabas han sido conmigo mismo. O sea, yo todo el tiempo, o sea, hasta el punto de ganar a Vicine, yo decía, ¿por qué estoy aquí? O sea, estos señores, o sea, de repente están ahí todos esos señores del cine que saben mucho y imponen mucho y tú ahí estás todo chico y encima te cuestionan por qué has ganado.
es como de, pero tú tienes una película, ¿tú qué haces aquí? Y dices, todo el rato tienes que estar justificando que por qué ocupas esos espacios, y eso es agotador. Entonces, bueno, es muy cansado hacer pedagogía, creo que lo que por ser los pioneros nos ha tocado, no nos queda otra, pero a veces es cansado, a veces te quieres ir a tu habitación del hotel y decir, mira, señores cis, léanse un libro y déjenme en paz. Ya, total. Sí, no, te agradezco un montón la vulnerabilidad. Realmente, por favor, tenemos una mesa espectacular esta tarde. Sí, sí, porque es cierto que la sobreexposición es muy difícil para todos. Y una cosa que no se entiende muy bien, miren que pasa también en las personas con discapacidad y en los mecanismos que se utilizan para hacer las cosas más accesibles, ¿no? Por ejemplo, el subtitulado. Creemos que solamente el subtitulado va dirigido hacia personas sordas, ¿no? Pero en verdad le ayuda, hay estudios que dicen que más del 40% de personas que son capaces de escuchar les ayuda tener subtitulado, ¿no? Entonces, lo mismo, sé que es una metáfora un poco rara, pero lo mismo sucede con esta identidad trans, ¿no? O sea, cuando se empieza a entender la vulnerabilidad desde otros lugares que, vuelvo y digo, no son estéticos, se desata otra comprensión de lo que es la feminidad y otra comprensión de lo que es la masculinidad. Porque resulta que ninguno de nosotros cabe en ninguna de esas, o alce la mano quien se ve como muy reflejada en una casilla. Por favor, no alce la mano porque si no, no me como mi punto. pero sí que... claro, y una de las cosas que más me ha encantado de, por ejemplo, Chao Bambina, que tú siempre lo cuentas y que yo lo he vivido, era que pensábamos que el cortometraje iba a ir solamente dirigido hacia personas transmasculinas, cuando de repente yo estoy al lado de un montón de hombres cisgénero que se están secando las lágrimas y que de repente te paran en la calle y te abrazan. Te dicen, con 2 huevos, tú puedes. Máquina. Y tú, gracias. Campeón. Y yo, es que yo heterocis aún no hablo, ¿sabes? Estoy como aprendiendo ese lenguaje y te cuesta. ¿Verdad? Pero qué bonito, o sea... No quiero aprender heterocis. Sí. Bueno, puede ser bilingüe, ¿no? Qué bonito. Qué bonito porque poco se habla de esa masculinidad. Hablamos todo el tiempo de la masculinidad tóxica, pero hay una masculinidad que tenemos que empezar a entender desde otros lugares porque es un lugar muy bonito, de verdad. O sea, y digo bonito con todo lo cursi que suena, porque me gustaría que sonara cursi la masculinidad también. Y de verdad, o sea, yo creo que con la vulnerabilidad de, por ejemplo, de tu documental y con tu largo que sale ahora, o sea, muchas cosas van a cambiar. Sí, yo creo bueno, tú lo has vivido en primera persona, que es lo que más nos ha sorprendido. Esto lo decimos mucho, que bueno, obviamente el público queer lo teníamos bastante ganado, el público femenino por una cosa de amorcito, empatía y creo que también, pero sí, de repente la vulnerabilidad ha hecho conectar con esa coraza que tienen muchos hombres cis y lo hemos ido viendo por festivales y de repente te encuentras a un señor de Alicante que me viene a decir que tiene disforia porque él tampoco se quita la camiseta en la playa porque no se siente a gusto con su tripa y con su cuerpo. Y dices, hola, ¿qué tal? ¿Me vas entendiendo bien? Y de repente conectas con gente que jamás en la vida pensabas que iba a conectar y dices, joder, pues de repente hay una puerta de diálogo con estas gentes que pensabas que era indestructible y que no había forma de atravesar y hemos hecho el caballo de Troya. De repente pues nos hemos abierto un canal y ellos han sentido cosas y a mí eso ha sido como, wow, el gran descubrimiento y creo que está siendo lo más maravilloso. De repente hay un poquito de esperanza. Hay una esperanza. Bastante esperanza, completamente. No, y en esta charla burocrática yo creo que podemos aprender un montón, ¿no? Porque pocas personas entienden la violencia que puede causar que una institución te diga que no puedes cambiar tus papeles porque vas a tener menos acceso a cosas, ¿no? Y eso es lo que vivimos. O por ejemplo, las personas migrantes. Yo durante un tiempo en Colombia, yo era una persona y en España era otra persona completamente diferente. Entonces, por más de que me parezca gracioso y divertido, pues bueno,
llega la burocracia y te genera unos obstáculos, ¿no? Y bueno, y hablando de migración, quería preguntarte a ti, Du, no solo de migración, porque claro, tú tienes un trabajo que a mí me parece crucial, que es encontrar cuerpos referentes para el audiovisual, ¿no? Como director de casting, qué importante es poner el cuerpo pues, bueno, para crear referentes, ¿no? Bueno, sí. Desde tu perspectiva, yo creo que como director de casting, pero también como actor, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué retos se enfrenta la industria audiovisual en el momento de hacer un casting? A ver, creo que puedo traer tres cosas. Mi experiencia como actor, mi experiencia como coach de actores y luego como director de casting. Como actor, creo que en este momento presente, que de repente me ha llegado un casting de persona transmasculina, a mí me sucede tipo, es que no soy lo suficientemente trans. Claro, no soy lo suficientemente trans. A otras personas que he escuchado decir, bueno, soy gay, me están llamando para un personaje gay, pero me han dicho que no soy suficientemente gay, ¿sabes? Entonces creo que es complejo y entramos en ciertos estereotipos de lo que significa ser trans, o incluso personas que tienen un cispas, que son actores trans, pero tienen cispas y es como, no pareces trans. Entonces, ¿cómo abrimos ese espectro? Porque existimos. Perdón, inciso, para la gente que no sabe qué es un cispas, es cuando una persona trans parece ser cisgénero, no parece ser transgénero en el imaginario colectivo. Eso es. Entonces, desde lo actoral pasa eso. Luego, como coach de actores, que yo en general me dedico a acompañarles, sobre todo en el proceso de preparar un casting, yo leo muchos guiones al año o escenas de guiones al año. Y obviamente tengo un círculo de actores muy queer, de identidades no binarias, de identidades transmasculinas, transfemeninas, y de repente le llega un casting a una identidad no binaria y dice, buscamos personaje no binario, se llama Manolo pero es mujer. Entonces, creo que hay una responsabilidad desde el inicio de todo de empezar a, si van a meter ciertos temas, que es súper importante que entren, tener mucho cuidado a la hora de la escritura, a la hora de cuidar y de realmente investigar sobre qué significan esas identidades, qué viven esas identidades. No solo para tener el punto de tenemos diversidad. Como actor también me pasó alguna vez, tipo, estoy cumpliendo la cuota de extranjero migrante y trans a la vez, porque necesitan, mejor juntamos en un personaje, y pasa mucho también con personas que me llegan, persona trans, no binaria, migrante. Una escena en toda la serie porque tienen que cumplir con esa cuota. Entonces, para no irme mucho por las ramas, como director de casting he tenido una suerte tremenda, la verdad, porque no miraré, pero hice la dirección de casting del corto de Lázaro y fue como un sueño, porque en el fondo todos los personajes escritos lo podía representar quien fuese, con la identidad que fuese, con la identidad que decidiera tomar en ese personaje. Y eso, como persona trans, como director de casting, como todo es una fantasía. O sea, hay una persona niñe y ese niñe buscamos que apareciera un ser humano que nos cuadrara, pero no pensamos en género, no pensamos ni siquiera en, bueno, si un rango etario tenía que ser una persona pequeña. Bueno, pero fue una maravilla. Para mí fue como qué gusto poder hacer que personas trans no estén representando todo el tiempo a personas trans. Es como, hay algo también en los guiones. Si yo soy un director de casting y me llega un guión y dice, dependiente de tienda, tiene una conversación con no sé quién,
de inmediato en las cabezas de los directores de casting, si no dice trans o persona racializada o persona con discapacidad, no existe en el imaginario eso. Entonces, no tenemos por qué estar escritos o descritos para que también podamos ocupar ciertos lugares, y eso creo que es interesante desde la dirección de casting, desde incluso la dirección y desde un guión. Cuando no estamos escritos, también podríamos entrar. Y creo que desde ese lugar es importante poner foco. ¿Qué más? Eso, empujar desde cada uno desde su área. Creo que cada uno desde la área que ocupe dentro de un rodaje o de una producción puede ir empujando. Yo sueño que exista como un coordinador de intimidad, un coordinador de identidad. Tanto con los pronombres, con lo que significa algo. Si yo voy a contar una historia de una persona trans porque me apela en algún momento, pero no lo soy, también puedo asesorarme por alguien que sí lo es, porque si no puedo cometer un montón de errores, puedo empezar a dar referentes súper estereotipizados, que al final yo tengo 34 años, estoy recién, hace 3 años, como entendiendo mi identidad, llevo 10 días en proceso de hormona, pero quizás si yo hubiese tenido referente, mi hermana también es trans. Mi hermana empezó con 14 a hormonarse y con 11 ya empezó a decirlo. ¿Por qué? Porque tiene más referentes, porque ha visto opciones, porque tiene acceso a internet. Aunque vive en un universo súper cis, hetero, tiene algo de acceso. Entonces empecemos a intentar darle referencias donde tenga esa cabida. No soy lo suficientemente trans que no exista, no soy lo suficientemente lo que sea. Como si existo es porque es posible que esté en una pantalla representándolo. Eso. ¿Alguna...? ¿Quién diría que en tu casa lo raro es ser cisgénero? Pobre madre. Un beso a la mamá de Do. Sí, yo creo que levantas también una cuestión muy importante, que es la deconstrucción personal, ¿no? Cómo la deconstrucción personal recae, porque el proceso del audiovisual es un proceso muy lindo que va con tantas miradas, ¿no? Hasta el momento en donde se produce un audiovisual, hay tantas personas que pasan viendo los cuerpos que se retratan, ¿no es cierto? Entonces, ojalá tuviéramos como ese proceso de deconstrucción cuando viéramos un elenco solamente blanco, mayoritariamente blanco, que nos rechinara, ¿no? No sé si se dice eso aquí, pero en Colombia decimos rechinar, ¿no? Como que no sea algo normal para nadie, ¿no? También el proceso de cámaras, qué cuerpos enfocamos, qué partes del cuerpo enfocamos, ¿no? Cómo creamos el deseo hacia qué cuerpos filmamos para expresar dolor y cuánto duran esas escenas. Les cuento que en Oda nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el dolor se retrata durante más tiempo normalmente en cuerpos racializados que en cuerpos blancos. Tienen ustedes escenas mucho más largas de dolor de personas racializadas que de dolor de personas blancas. Y esto ya nos da una perspectiva diferente, ¿no? O sea, ser conscientes de ello ya nos hace ver las cosas que consumimos desde otro lugar. Entonces, bueno, muchísimas gracias por este primer momento de recapitular, de entender cuáles han sido los problemas. Ahora me gustaría pasar un poco a las propuestas, ¿no? ¿Qué podemos cambiar? ¿Cómo podemos hacerlo? Charlie, tú que eres jurista, léenos algún artículo que nos ilumine. Manda cifras, las que quieras. Esto va a quedar grabado, mentira, pero se puede editar después. No, jurista no, productor, que eso es ser como drag, más o menos, pero en el cine, que es un poco de muchas cosas. Bueno, el otro día tuvimos una conversación nosotros, ¿no?, sobre qué íbamos a poner sobre la mesa aquí, y yo me di cuenta de que quizás
a veces puedo parecer complaciente, no complaciente, pero como que ahora mismo realmente creo que si se respeta lo que está escrito en esa ley, creo que es un avance que puede abrir la puerta a muchas cosas. O sea, no es una cuestión de mínimos, no es una cuestión de ideales, pero lo que decís de los porcentajes y demás, o sea, son cosas que ojalá se pudiesen abrir como a más cuestiones, en mi opinión. Creo que no es suficiente incluir a las personas trans, pero es un paso. Y luego soy consciente, por esto de ser falsa y jurista, de que hay veces que hay cosas que si no, que es muy difícil encontrarla, es muy difícil y puede ser hasta peligroso encontrar la manera de censar ciertas cosas o de poner lo que entra dentro de una categoría y lo que se queda fuera. Y entonces creo que abrir la puerta a según qué cosas debería hacerse con mucho respeto, con mucho cuidado y con dinero al final otra vez, porque si no puede correr el peligro de, queriendo ser una cosa inclusiva, acabar generando una extra violencia, ¿no? Entonces, como que ojalá pudiésemos estar hablando de que se está cuidando desde lo institucional y desde lo económico para generar como narrativas que vengan desde otros lugares a más personas, no solo a las mujeres y a las personas trans, sino que se tuviesen en cuenta muchas más cosas, pero me da susto a la vez. Entonces, ahora de repente soy conservador, ¿eh? No sé qué ha pasado, ese era el traje. No, no, pero sí que creo que las cosas se tienen que hacer como con mucho cuidado y pensarlas muy bien, y que hay cuestiones que son muy complejas, y entonces pues empezar por este pasito es algo que puede permitir que más gente nos imaginemos que puede haber más pasitos, ¿no? Entonces, que nos sentemos a hablar bien las cosas y a reflexionarlas bien y a plantear como lo que puede venir después. Sí que es verdad que lo del 50-50, de momento, al menos si seguimos hablando del ICA, es un 40 la reserva que hay. Entonces, pues sí que ya que somos más, pues que la amplíen. No pasaría nada, ¿no? De momento irá por ese 50. Yo creo que está bien como sumarnos a esa causa, ¿no? O a esa cuestión, y que luego ya vemos si es un 60. Pero sí. Yo voy por el 80. A tope. Sí. Mentira. Sí, yo creo que un poco eso, y luego como que hay algo perdón, que hago así conmigo. Hay algo como de ser un poco implacables, ¿no? Es como de ocupar el espacio de la industria del cine sin renunciar a quienes somos, que eso es un temón, y que creo que es algo que a lo mejor a la vista de la gente con la que me cruzo sonrientemente todos los días por allá donde voy no se nota, pero que es un gesto que también quiere como quitarle drama a nuestra existencia y darle peso pues a que tenemos el mismo derecho que cualquier hijo de vecino a ocupar esos lugares. Entonces, vengo llorada de casa. Entonces, quiero estar ahí y quiero poder existir sin ser un chiste ni un drama, ¿no? Y entonces también quiero que las películas que hagamos no necesariamente sean un chiste o un drama. O sea, creo que tenemos mucho más que decir, y yo sí me doy cuenta desde que produzco y desde que voy a mercados y voy a festivales y tal, que la soledad que normalmente siento se va paliando, y que siempre me voy como encontrando, ¿no? En los sitios me voy cada vez encontrando a más personas que cuando nos vemos nos damos unos abrazos como si nos conociésemos de toda la vida, y no nos hemos visto nunca, pero Nomo reconoce a Nomo, entonces... Es el pelo, el peinado. Y eso se convierte en algo precioso. Pero sí me doy cuenta de que existir en esos espacios genera como una alegría entre los gnomos, pero también genera un cambio entre las personas cis. Hay algo que según de dónde venga esa persona y según pues, como un montón de condiciones que le acompañan a esa persona, puede generarle un conflicto,
pero que la manera que... Somos súper amables, en realidad. Podríamos estar pegando pedradas y estamos sonriendo. Entonces, que esa manera de ocupar los espacios a veces desarticula muchas cosas y cuando la primera vez me han mirado así, la segunda vez ya algo empieza como a ser diferente, ¿no? Y bueno, es picar piedra, que espero que se limite a de lunes a viernes y poder descansar los fines de semana en algún momento de la vida, pero que estoy contenta de que seamos bastantes personas empezando a hacerlo. Muchas gracias, Charlie. Afioco. Dígame. ¿Qué? Dígame. Hemos hablado contigo mucho siempre de la importancia de tener un rodaje, ¿no? O sea, de tener un detrás de cámaras diverso. Y problematicemos la palabra diversidad, porque cuando hablamos de diversidad tenemos que preguntarnos diverso a qué. ¿Qué estamos marcando como la hegemonía? Lo dejo ahí para la caña. Entonces, sí, ¿cuál es la importancia de la diversidad? Bueno, creo que en nuestra pequeña conquista de ocupar espacios, como bien ha dicho Do, tiene que venir desde el guión, desde la producción. O sea, no solamente tenemos que ocupar los espacios de dirección, creo que tenemos que estar en todos los departamentos. Eso sería una fantasía, conseguir que cuando se cuenten nuestras historias sea desde nuestra visión y desde nuestra perspectiva y por nosotros mismos, pero cuando no se haga, entiendo que estamos de moda, como bien tú dices, somos monísimos y todo el mundo nos quiere contar, pero claro, normalmente nos quieren contar señoros de plataformas que no se acercan a nuestras realidades y no nos conocen. Entonces, creo que es importante, ok, tú quieres contarnos porque somos una cuota de pantalla, según tú estamos de moda, no, Cari, somos una realidad, pero acércate a nosotros, danos ese espacio. ¿Quieres contar nuestra historia? Déjanos ocupar el espacio y déjanos estar en todos los departamentos. Creo que esto es vital. Por un lado, que estemos en guión y que se nos permita dar nuestra visión, pero luego a la hora de rodar, a ver, una fantasía sería lo que has hecho tú en tu cortometraje, que yo diré que me dio mucho fomo, ver ese rodaje lleno de personas queer. Pero eso es una quimera que la mayoría de las veces es casi imposible que pase. A mí me encantaría hacer una película en la que solamente hubiese personas queer y mujeres, pero la realidad no es esa. En muchos departamentos solo hay hombres cis que han visto un trans allí a lo lejos y no saben ni lo que es. Entonces, por desgracia, siendo los primeros que estamos en la industria, nos toca hacer mucha pedagogía, que es agotador, pero creo que es algo que tenemos que hacer. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hicimos la peli, yo intenté que hubiese, o sea, delante de la cámara éramos todos trans, obviamente, detrás, por una cosa de que yo quería estar con la gente que siempre había rodado. Había mucho hombre cis y luego, obviamente, en departamentos que, pues, sonido, eléctricos. O sea, vete a buscar, ojalá haya más eléctricos queer, pero vete a encontrar un eléctrico trans o un foquista. Es muy complicado, somos muy pocos, ojalá estuviéramos todos. Entonces, de repente te encuentras en un equipo mayoritariamente de hombres cis. Creo que es vital hacer una pedagogía previa, ser muy pesado en eso. Nosotros hicimos bastantes reuniones previas y era como, no, que esté el jefe de equipo, no, que esté todo Dios. Porque si el eléctrico señor, que es maravilloso, se equivoca en un pronombre, en una persona que está rodando, a mí me jodes el rodaje y le hundes el día a esa persona. Entonces hay que empezar a educar y bueno, y de repente te encontrabas a esos eléctricos que no sabían. Dice, yo soy cis, entonces. Sí, cariño, muy bien, tú eres cis. Pero de repente ellos estaban súper abiertos a aprender y en realidad creo que es desconocimiento porque no nos conocen y no se han topado con esta realidad. Y de repente yo me encontré con un equipo de tíos maravillosos que estaban a favor de sacar adelante esa peli y en todo momento, además me acuerdo que a uno que se había apuntado en plan, soy cis, soy como de, y esta persona es no binaria, como ellos querían entender. Entonces, eso a mí me da mucha esperanza de, bueno, sé que es agotador hacer pedagogía, pero hay que empezar a conquistar esos espacios y no solamente en rodaje, que en rodaje creo que es una dinámica que
poco a poco tenemos que ir cambiando, ¿no? Acabar con esos rodajes infernales, violentos, de señoros enfadados y jerarquías duras y violencia extrema, y creo que se puede hacer cine desde el amor, desde la comprensión y desde un lugar cálido. Y eso es algo que Carolina y yo, o sea, todo el rato era como de, no, esto va del amor y no hace falta. Puedes decir lo mismo como desde otro lado, que tenemos que rodar. O sea, esas dinámicas creo que se tienen que acabar ya no solamente por personas trans, sino por salud de la industria. Entonces, los señoros que vengan así como enfadados, chico, vete a terapia y luego te vienes a rodar la peli. Creo que es vital, pero luego ya como personas trans de la industria, pues nos toca hacer pedagogía. No nos queda otra. Ojalá dentro de 10 años todo el mundo sepa todo y no tengamos que estar abriendo mentes y abriendo melones. Yo pretendo hacer pedagogía desde la envidia. Quiero decir que realmente para nosotros es como muy lógico lo que tú dices de que esté todo el mundo en estas reuniones. No, hasta la persona que solo va a venir un día, porque necesitamos poder hablar estas cosas y luego exigir que la manera de tratarnos sea otra. O sea, lo damos como muy por hecho. Claro, pero porque nosotros estamos acostumbrados a tratarnos desde otra manera. Pero claro, sales al mundo, claro. Y el mundo no es así. Ojalá nuestro mundo sea esta cosa de tío, qué guay, cero envidias, de que me alegro de tu peli, tu rodaje, maravilloso. Pero la industria, o sea, el mundo no es así, pero la industria menos. O sea, están los señoros ahí como de, mira, estos trans haciendo películas y ocupando espacio en una charla, ¿y por qué nosotros no estamos ahí? Y esta es la realidad. Entonces, bueno, esto que has dicho tú, nuestra arma de sonreír. No, claro, pero a lo que me refiero es como que yo dedicarme como 20 horas a convencer a alguien de que mi existencia está bien y todo esto se acabó en el 15M. O sea, quiero decir, yo ya no más. No más. Ya dediqué demasiadas horas de mi vida. Entonces es como, prefiero dar envidia. O sea, porque realmente somos gente muy chula. A mí me dio mucha envidia ese rodaje. Entonces es como, pues vamos a procurar como encontrar nuestras maneras, los dineros para hacerlo, ocupar los espacios y empezar a dar envidia. O sea, en plan que la gente cis diga, jo, esta gente hace cosas. Y que sean ellos los que vengan a preguntarme, que no tenga que ir yo. Que sé que es muy bonito, pero no pasa todo el rato. Menos mal tenemos este espacio. Y además, y es que no quiero que se queden sin preguntar cosas, porque me imagino que espero que tengan preguntas, porque yo si no tengo muchas. Pero sí, quiero solamente resaltar que esto que dices me parece crucial, y además yo lo traduciría también a personas racializadas y personas migrantes, sobre todo a personas racializadas, porque hay en el rodaje las pieles, ustedes como cineastas, son tan importantes, y a mí me sigue sorprendiendo cuán poco las personas dentro de la industria conocen cómo se tratan otras pieles, tanto como maquillaje, tanto como iluminación, como enfoques de cámara, por favor, como vamos, o tratamiento de color en postproducción, ¿no? A mí me gustaría que pensáramos mucho más en personas racializadas también dentro de los rodajes y cómo podemos aprender de otras realidades, ¿no? Do, ¿quieres tú darnos unas luces antes de pasar a las preguntas? Vayan preparando sus preguntas. Si no, yo les voy a preguntar a ustedes. Muy cortito, creo que para mí, haber tenido la experiencia de este rodaje, por ejemplo, donde nosotros tenemos un cuidado, un extra cuidado porque lo necesitamos, me abrió como todo el regalo que puede ser esto en cualquier rodaje porque se traslada a cualquier tipo de cuidado humano. Se abre dentro de una necesidad que creo que eso, los gritos, las maneras que venimos teniendo son realmente violentas, realmente con esta casilla de lo masculino o lo paternalista o lo violento, cuando en realidad, ¿para qué? Estamos haciendo cine, estamos haciendo cosas que queremos que la gente se sensibilice entonces también creo que de alguna manera somos un regalo para todos, no solamente para
que ustedes entiendan quiénes somos, sino que podemos traer un montón de otras cosas, que tiene que ver con cambiar la narrativa, las formas de hacer cine, tanto como el feminismo lo ha hecho con el universo de ser mujer, con el desprivilegio de ser mujer. Nosotros también podemos traer ese cuidado desde esta experiencia vital. Eso, más que nada. Muchas gracias. Qué chévere, yo me quedo con todos, podemos aprender de todos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Estrés por su vulnerabilidad, por abrirse. Y bueno, llegó el momento de su estrellato, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Ay, qué bien, gracias. O piropo o lo que sea. También está. Hola. Buenos días. Charlie, te quiero responder, digamos, bueno, Rafi me ha interpelado. Yo soy el productor de Rafi, digamos, no me ha dicho el nombre, pero me ha indicado, entonces me levanto aquí. Pero antes de la película de Rafi, es algo que te quiero decir y que quiero que la audiencia lo sepa. Nosotros en 2021, ya en tiempos cuando de la ley trans no existía, presentamos el primer documental experimental dirigido por un director no binario. Esto, por supuesto, creó bastantes dudas y, sobre todo, lo que bien Rafi decía, una duda de miedo de nuestra parte de estar cometiendo un fraude de ley al asignarnos estos puntos. Entonces, es genial lo que has hecho con el tema de la búsqueda de la ley trans, eres un productor fantástico, o sea, esto ya es... Pero que sepas también, y con eso te quiero decir que ya puedes estar tranquila, porque dentro del ICA hay una sensibilidad muy grande para estos temas y nosotros desde cuando presentamos la película ya, digamos, declaramos que había una persona que había nacido con un género asignado que era femenino y que nos íbamos a atribuir estos puntos, que esto iba a cambiar a lo largo de la película y esto en ningún momento fue un problema de parte de la institución. No lo va a ser, entonces vosotros vais a tener estos puntos y no hay ningún problema en ese sentido. Entonces esto ya, digamos... Están grabando, ¿eh? Exacto. Pero yo no soy del ICA, pero te digo que hay un antecedente, entonces si tuvieras algún problema, hay un antecedente legal, digamos, y la pasta te va a llegar. Conclusión, ¿querías pasta? Pasta de la gente. Y si no, digamos, pues, ayudaré para que eso ocurra. Exacto, y si no, como presidente de AMA también voy a apoyar esa propuesta, como bien dice Nur. ¿Cuántas instituciones hay encubiertas por aquí? Exacto, porque además de productor, pues ocupo otros espacios de carácter educativo. Y luego, por el otro lado, quería remarcar lo que ha dicho Rafi, la importancia de poder hacer una pedagogía antes de rodaje. Este es un tema que creo que hay que abordar no solamente como productores, sino que lo tenemos que abordar desde toda la cadena. Si queremos ocupar un espacio desde lo queer, porque hay una cosa muy bonita que en Latinoamérica me transmitieron cuando justo dentro de este binarismo se entró en esa pequeña dicotomía que es el síndrome del impostor, que al final lo tenemos todos por alguna razón o por otra, en algunos casos, obviamente, digamos, mucho más motivada y dramática, de que el espacio trans o el espacio que no corresponde con el femenino cis ocupará estos mismos espacios. Y en Latinoamérica hablan de disidencias, que me encanta. Y creo que dentro de estas disidencias podemos encontrar todos un espacio para poder estar desde nuestras diferentes, digamos, si es eso, cis LGTBI, trans LGTBI, no binarie y todas las siglas dentro de ese sentido. Entonces, creo que es la única manera y así además evitamos decir lo que es normal y cuál es como bien decías Emilio, cuál es el punto de referencia para decir qué es lo no normativo. Pues bueno, pues si nos colocamos en la disidencia, una disidencia pacífica además y que no levanta barreras, sino una disidencia de una militancia por lo que somos simplemente y porque tenemos derecho a existir y a vivir, a partir de ahí podemos dialogar y esa pedagogía no es una pedagogía de diferentes, sino una pedagogía de disidentes, que creo que nos puede encontrar a todos. Pero la tenemos que hacer todos.
desde todos los ámbitos y los aspectos, no solamente además desde la cadena de producción, pero desde todas las industrias auxiliares que hay alrededor. Entonces, tenéis que tener en cuenta que es que realmente, yo eso, para la parte institucional muchas veces digo que la industria del cine pues impactamos en muchas otras cosas, en el catering, en la gasolinera, en todas las cosas. Entonces, tenemos que abordar, y afortunadamente veo aquí que hay personas de diferentes espectros, de diferentes industrias, por dentro del mundo queer, entonces lo tenemos que abordar como una pedagogía conjunta de todos, porque es fundamental, porque si no, seguimos siendo un nicho, porque por mucho que ocupemos toda la cadena de la industria, seguiremos siendo un nicho porque el cine es un arca feliz, por así decirlo, en el que, como bien dices, ahora se está de moda porque tenemos más sensibilidades, pero en realidad tenemos que abordarla, y como bien hace, y por eso me parece que lo que hace Oda es muy importante, desde una perspectiva mucho más amplia que la nuestra. Entonces la tarea es, comparto la tarea de Rafi, pero digamos, nos pongo un reto mucho más alto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, creo que importante. Sí, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿O una pregunta? Importante recalcar que hay disidencias que deciden salir de un sistema y hay identidades que son sacadas de un sistema. Y ahí es donde empieza también como un tejido diferente, ¿no? ¿Alguien tenía otra pregunta por aquí? Ya tienes tú. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Yo quería hacer desde mi ignorancia, algo que me ha resonado es que estábamos hablando de señoros que no entendían, y yo me encuentro en el mundo más rechazo de las señoras, ¿sabes? O sea, que cuando yo veo como que es más fácil que por ahí, o sea, que cuando yo tengo unas amigas trans, estoy haciendo un documental, pero además tengo muchísima, digamos, o sea, defiendo mucho lo trans porque es lo que tiene que ser, ¿no? Pero me encuentro con mucho más rechazo de mujeres que de hombres a las nuevas realidades trans, y eso me preocupa mucho. La verdad, no sé vosotros qué pensáis. A ver, terfas hay en todos lados, eso no lo podemos evitar, y señoras fascistas pues existen, ahí están votando a Vox y salvando la bandera. ¿Qué hacemos con ellas? Pues no sé, que se emocionen con nuestras pelis y se pasen a nuestro lado, creo que es la única manera de cambiarlo. Yo te juro, mira, ayer lo hablábamos con Carlo, estamos deseando ponerle la peli a Ayuso. O sea, yo quiero que Ayuso vea mi peli. Igual cambia de parecer, igual conseguimos algo. Pues, ¿qué hacer? Pues existir y pasar de ellas. Es que tampoco puedes estar peleándote con todo el mundo. Yo creo que también hay que entender que venimos de un sistema patriarcal y son repetidoras de conductas que vienen de esa masculinidad que incluso ni siquiera se cuestionan exactamente de dónde viene. A veces, como sociedad, repetimos cosas que no sabemos de dónde viene, y yo en el fondo le sacaría en ese sentido el género, sino que los discursos que representan esa patriarcalidad, que podría ser un discurso señoro, puede venir claramente de un señoro o de señoras que están vibrando en ese concierto musical, en esas partituras que venimos mamando todos, y creo que va más por ahí. No me detendría tanto en eso, sino que habrán señoros que no te dirán eso y habrán señoras que te dirán eso, y existe... Categoría jurídica señor. Es como forma de existir, ahí entra hombre, mujer. Sí, bueno, claro. Y hay un montón de movimientos TERF gigantescos, o sea, claro, es gigante. O sea, de hecho, si hubiese hoy día una guerra mundial que se llamara machismo y feminismo, habrían hombres cis por el feminismo, o sea, de eso no hay duda, creo yo, ¿no? Yo he escuchado el término señora, señoro, por si funciona mejor. Entonces puede ser un apellido y ya está. Pero sí, creo que es el problema de la hegemonía, ¿no? Que no se debería reproducir una hegemonía, que el feminismo no debería proponer es una reproducción de la hegemonía, sino otro sistema completamente diferente.
Sí, no vamos a hacer como que no somos conscientes de la existencia de esos miedos, porque creo que son miedos al final, ¿no? Y que también hay veces que, bueno, que todo el mundo corremos el riesgo a querer defender lo conquistado de unas maneras un poco feas, ¿no? Cuando consigues alcanzar algo que ha costado mucho alcanzar, a veces se te va la olla. Y entonces, de alguna manera, creo que puede estar sucediéndoles a algunas personas que tienen como se han tragado tanto el juego que también hablábamos antes de no nos vamos a poner a competir entre nosotros, porque el sistema también te aboca a eso. O sea, es decir, hay algo muy perverso que hace que al final tengas que sacar codos y levantar muros y decir, a mí que no me quiten lo mío. Entonces empiezas a dar patadas a todo lo que parece que viene a ocupar ese espacio, cuando en realidad, como bien hemos dicho por aquí, sí, lo hace mejor y más bonito y más amplio, pero yo entiendo que pueda costar a algunas personas eso. Lo he dicho, conquistar desde la envidia. Yo no voy a dedicarme a... Bueno, entenderlo y no, porque o sea, además somos un colectivo muy vulnerable. No tenemos poder político, no tenemos poder económico y que te enfrentes con nuestro colectivo, creo que hay cosas más importantes a las cuales enfrentarse, ¿no? Quizás solo yo. Por allá teníamos una pregunta. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Jaice Figueroa, soy peruana, productora, también doy clases en la universidad y ahora estoy haciendo un doctorado en Madrid. Y justo mi trabajo está enfocado, mi casa está como a 15 horas de la capital de Lima y me voy a enfocar a lo que han dicho de la pedagogía, porque me parece increíble que estemos como en el mismo punto, estando como en momentos históricos y económicos, políticos, primer mundo y países en desarrollo, y estamos exactamente en lo mismo. Mi pregunta va enfocada a cómo ustedes creen que se puede desarrollar una forma de orientar. He escuchado lo que decían de esta formación, ¿no? Tengo una película con un director que tiene pasaporte español. Digo tiene pasaporte español porque en su cariño por Cataluña, él quiere a Cataluña, pero claro, es difícil cuando él se para frente a los fondos porque empieza a escribir como director peruano. Entonces es como un aprendizaje poder tomar estos dos mundos para poder empezar a aplicar a los fondos. Y dentro de ese proceso de su película, nosotros hablamos mucho precisamente sobre el gaffer que venía y decía preguntas incómodas y de cómo articulábamos a esa comunidad gay, trans de nuestra ciudad. Imagínense un pueblo súper, o sea, que están básicamente 50 años atrás, se han juntado unos chicos, han hecho una maricaza en la ciudad y es nuestro punto de apoyo para ir a buscar que parte del colectivo se sienta representado. Y este chico cada vez que presenta su película tiene un fuerte cariño por esa comunidad que se siente representado. Entonces yo le decía, se siente representada. Yo le decía, me parece importante vincular a esta gente no solamente para que hagan para que sean extras, sino para que participen dentro de la producción. Y entonces empezamos a hacer talleres en esta maricasa. Empecé a dar talleres de producción, explicarles cómo se hacía un plan de rodaje, ¿sabes? Como también me gusta dar clases, entonces yo decía, bueno, cogemos a nuestra gente de producción ahí para quizás hayan otros rodajes que se sientan preparados, ¿no? Pero claro, es un poco, escuchándoles a ustedes que tienen experiencia, me genera como esa tensión de yo estoy pensando en lo que se me ocurre y cómo se me ocurre, pero quizás sería bueno como, no sé, hacer un código de comportamiento, por ejemplo, dentro del set. No sé si existe, no sé si lo han pensado, no sé si se puede hacer, y también como que claro, la película que tiene que ver con las disidencias y la comunidad LGTBIQ o la comunidad trans o lo que sea, no sé, ciertos valores desde producción, porque claro, todo esto es un trabajo triple, ¿no? Es un trabajo triple que uno se lo suma porque, bueno, no haces películas todos los años y para mí es muy importante que un estudiante del Amazonas de 20 años no esté diciendo que van a llevar a su amigo a arreglar porque se siente gay, ¿saben? Y esa es la realidad, o sea, estamos muy atrás.
Y yo creo que estas cosas y este compartir, y me alegra haber caído aquí en esta charla, ¿cómo creen ustedes que eso se puede conectar? Porque al final, pues, me encanta que estas películas que se construyen allá estrenen en BFI, ¿sabes? Estén en las muestras aquí, pero ¿cómo no llegamos a tener como esa conversación necesaria y urgente para poder aprender que está un poquito más arriba de nuestro atraso, básicamente, ¿no? ¿Cómo poder conectar? Gracias. A ver, yo creo que, por ejemplo, después del rodaje del cortometraje, que para mí fue una fantasía, que se escribió como una especie de códigos de cuidado de todo tipo, creo que es algo que se puede empezar a hacer entendiendo que en cada rodaje van a suceder cosas e informaciones que nos van a dar, así, es un aprendizaje. No creo que ahora podamos sentarnos nosotros aquí, que somos como una cuota trans masculina, cada uno con su espectro, pero somos una parte. Hay muchas diversidades como humanos, entonces las sensibilidades que se van presentando en cada rodaje quizás nos pueden llevar a ser como una especie de libro con ciertas recomendaciones o temáticas que son importantes. Pero creo que son varios colectivos los que tendrían que aportar y entender que es algo que se va armando y que probablemente cada rodaje va a necesitar cosas muy particulares. Pero creo que es importante que se empiece a hacer. A mí me encantó lo que se hizo para el corto. Hay algo de que, o sea, parece que porque estamos aquí arriba sentadas tenemos respuestas y en realidad tenemos como las mismas cuestiones y las mismas dudas, solo que alguien tiene que decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros hemos decidido como empezar a procurar generar esos códigos de conducta, esas maneras de hacer y después de una primera experiencia que ha sido breve pero intensa y con bastante gente, o sea, éramos unos aproximadamente 80 personas en un momento dado, está bien sentarse a sacar conclusiones, pero para mí la respuesta está en que deberíamos ser muchos buscando las respuestas a todas estas preguntas porque todavía no tenemos nada claro todavía. O sea, tenemos ideas de cómo implementar las cosas que creemos que nos hacen bien en la vida, también al cine, que al final nos ocupa una gran parte de nuestra vida, pero todavía no es perfecto. O sea, no estamos como para sentarnos a escribir cómo se deben hacer las cosas. Porque Pero no, explorarlas sí. Explorarlas sí. Empezar como a acumular experiencias y a estudiarlas y, bueno... Sí, para eso está. Sí, pero tienes, por ejemplo, protocolos de agresión sexual dentro de los rodajes y esos puedes ampliarlos como con otra perspectiva más queer, ¿no? Por decirlo de una forma, porque los protocolos son importantes para poner a todo el mundo en las mismas líneas. En el Observatorio de la Diversidad de los Medios Audiovisuales, en donde yo trabajo, nos encargamos un poco de eso, ¿no? Nos encargamos un poco de entender cuáles son las sensibilidades o las posibles sensibilidades que pueden suceder dentro del rodaje, y las entendemos eso desde una perspectiva queer. Creo que una figura importante a seguir es la de coordinación de intimidad. No sé, es una figura muy nueva, no sé si la conoces. La coordinación de intimidad es una figura mediadora dentro del rodaje que se encarga precisamente de mediar en escenas íntimas a los actores y las actrices con producción, ¿no? Con cámara, con el director, para asegurarse de que hay consentimiento en todo momento que se lleve a cabo una escena de intimidad. Lo mismo está sucediendo, como bien lo decía Charlie y Do, lo mismo está sucediendo para situaciones sensibles de otro tipo de identidades, ¿no? que quizás pasamos desapercibido. Estoy de acuerdo que es algo muy, muy nuevo, pero yo creo que te puedes ir guiando con los protocolos de abuso sexual y ir ampliándolos, porque es importante como eso, ampliarlos hacia otros lugares. No sé si esto también ahonda, si no, igual escríbenos porque es un tema muy importante, la verdad. Y de verdad, quien tenga preguntas nos escribe al observatorio y es un tema muy amplio e importante. No sé si más o menos.
Sí, sí, lo podemos compartir sin problema. Creo que tenemos... Tenemos una última pregunta. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hola, yo quería un poco, como habéis comentado, bueno, especialmente Charlie has comentado lo del tema de las ayudas y las subvenciones, que este año dentro de las convocatorias de festivales del ICA y de Gobierno Vasco, en Gobierno Vasco en todas las modalidades, también de arte, etc., etcétera, hasta ahora, hasta la convocatoria del año pasado, teníamos que podía ser, era exactamente un mínimo, un 40% que se entendía como categoría mujer y ahí pues metíamos un poco a sensibilidad de quien cogiese, bueno, pues todas las personas que traemos al festi, etc. Y este año nos pasó solicitando un proyecto que resulta que ha cambiado y tiene que ser un 40-60. Entonces presentamos un proyecto a Gobierno Vasco donde éramos un 80%, 85% de personas que no éramos. O sea, la cuota hombre cis estaba en un 15% y nos retiraron todos los puntos y no hemos podido sacar el proyecto adelante. Entonces hemos solicitado, bueno, ayuda con Gobierno Vasco, queja, etc., etc. Y digo, hay que repensar esto porque no tiene sentido. Era el único proyecto que planteaba una reflexión en torno a arte y diversidad. ¿Pero están interpretándolo al revés? Pues así es. Y tuvimos una bronca con la técnico de turno, que al final, claro, porque decíamos, no tiene que atender a sensibilidades, esto tiene que atender a puntos, porque ella discutía con nosotros de puntos. Y efectivamente, bajo la ley, tenía razón. O sea, lo estaba interpretando correctamente, ¿eh? Pero una pregunta, porque no sé si te he entendido bien. ¿Quieres decir que la convocatoria obligaba a que hubiese un 60% de hombres? 40% de A hombres. un 40%. Mínimo. Obligatoriamente un 40% de hombres. Obligatoriamente. O sea, que la cuota era de la de los hombres. Y un máximo de 60 de mujeres. O diversidad. Bueno, no, es que es increíble. Eso es. Y tenemos, claro, estamos redactando un escrito porque nos han retirado los 10 puntos que nos colocaban en una 8ª posición. Es que es una alucina. Entonces, es que así era, pero ahora la han cambiado. Entonces digo, como eres jurista y estamos en esta guerra... Un momento, voy a parar esto. Me faltan 3 asignaturas. Unámonos, yo te digo, unámonos porque estamos intentando... Ah, claro. Además de productores, unámonos en esto porque es una locura absoluta. O sea, me parece un delirio. No Es un delirio. No como pseudojurista, sino como persona. Es un delirio, pero así es. Pero ¿quieres decir que han ido para atrás? O sea, es que hay que Efectivamente. defenderlo con uñas y dientes. Eso esto, es. porque es como... Eso es como una constitución, tipo, lo agarro yo y digo, yo leo que esto tiene que ser un 40-60 o hubo un cambio general en... Sí, bueno, os paso, quiero decir, vamos... Por favor, que rule. Os paso la ley, Sí, porque Por favor. estamos a tope redactando, porque yo hablé con la directora de Cultura de Gobierno Vasco y me dijo, vale, hacer un escrito, y estamos haciendo ese escrito. Y necesitamos, bueno, pues... No firmas. No, por favor. No basta ya, firmas, basta. pero sí ayuda, ayuda para decir, es que esto es una locura. ¿no? Es que no te puedo Es decir una nada, locura. me parece Efectivamente. rarísimo. Bueno, luego una locura. estamos en Pero contacto. sí, pero Gracias. muchísimas gracias por compartir esto porque, bueno, es una muy buena forma de cerrar, ¿no? Como... Volándolo todo por los aires. muchísimas gracias a todos. Voy a tener que terminar la carrera. Sí, me toca ir cerrando. Nada, creo que quedamos con muchas cuestiones. Ojalá quedemos con muchas preguntas. Después nos vamos yendo para ir resolviéndolas poco a poco. Nadie tiene las respuestas, como lo decía Charlie, muy bien dicho. Pero qué bien que nos podamos preguntar juntos y que podamos seguir como ahondando en el tema. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Gracias a estas 4 maravillosas personas. Y bueno, y nos vemos por ahí.